más armoniosa entre las esferas de economía, ambiente y sociedad. Analizamos de nuevo el flujo circular de la actividad económica, esta vez basándonos nuevamente en el tema de la teoría de los sistemas, y veíamos que el sistema económico no es un sistema como tal que funcione aislado, sino en realidad es un subsistema de la biosfera, del, del planeta que habitamos, en el cual coexiste, articula con el subsector base natural o ambiente y el subsector social o subsistema. Subsistema ambiental, subsistema económico, subsistema social. Y esas tres esferas son las que, funcionando de manera equilibrada, permitirían utilizar los recursos naturales de forma tal que se garantice su continuidad, su calidad y su cantidad suficiente para las generaciones futuras. Y eso es desarrollo sostenible. Veíamos que desarrollo sostenible es un principio, es un enfoque que permitiría, mediante su implementación y mediante el cumplimiento de algunos objetivos que a través del sistema de Naciones Unidas se desarrollan, poder dar solución o acercarnos a una solución posible respecto de de muchos problemas estructurales y coyunturales a nivel internacional y a lo interno de cada uno de los países. Y que muchos de esos problemas están generados por en el proceso de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. El problema está en que todas las actividades económicas y todos estos procesos de producción, distribución y consumo lo que hacen es generar residuos y desechos en todas las formas posibles, gaseosas, líquidas y sólidas, en los tres estados de la materia. Muchas de estas emisiones, de estas descargas, de estos residuos, son trasladados al ambiente sin ningún tipo de tratamiento previo, lo que hace que la calidad ambiental se vea afectada y también hay impactos por contaminación. Adicionalmente, la forma en que se utilizan los recursos es un poco distante en muchos casos a un esquema de sostenibilidad, ya que en muchos lugares, desafortunadamente, incluyéndonos como país, los recursos naturales se utilizan con una percepción de que estos fueran abundantes, ilimitados, que no son agotables y que por lo tanto se puede incidir o se puede caer en subutilizarlos a través del desperdicio o sobreutilizarlos mediante la sobreexplotación. Y esto está tanto para los recursos naturales no renovables, los hidrocarburos y los minerales, como también para los recursos naturales renovables. Entonces, mientras no se cambie el esquema, la forma en que los recursos naturales, renovables y no renovables a nivel mundial son utilizados, es poco probable que se logren alcanzar los objetivos. Sin embargo, como esa es una preocupación que viene ya desde hace algunas décadas, la economía
y varias de sus fases aplicadas, la economía ambiental, la economía ecológica, la economía de recursos naturales, muy recientemente la economía verde, lo que buscan es encontrar soluciones y una manera mejor de administrar los recursos naturales, en un entorno de recursos escasos, como el resto de factores de producción. Ese mercado también, ese subsistema económico, tiene fallas. Y dentro de esas fallas de mercado se encuentran cierto tipo de deseconomías que se conocen como externalidades. Esas externalidades, hasta este momento cambié de pantalla, confírmenme por favor. No se cambió. No ha cambiado. No, ahorita. Ahora ya. Bah, esto sigue estando inestable aún con el cambio de red, pero ahí lo vemos bien, ¿verdad? Veíamos esta imagen en la sesión anterior y hablábamos de este tipo particular de fallas de mercado, de deseconomías, las externalidades. Estas externalidades, muchas de ellas, la mayoría de las externalidades ambientales negativas son producto del vertido de líquidos, de la disposición de desechos y de las emisiones de gases, todas estas hacia el ambiente, sin ningún tratamiento previo. Adicionalmente a ello, para que una externalidad exista, la condición es que los costos que provoca esa contaminación sean absorbidos por agentes económicos que no la provocaron. Y para eso utilizamos el ejemplo de la ventana y el niño que la rompe, donde podemos efectivamente establecer cuándo se genera una externalidad. La externalidad, estoy yendo de una a otra diapositiva, la externalidad no se produce por el solo hecho de el vertido de líquidos contaminantes a cuerpos de agua, ni por depositar desechos orgánicos o desechos peligrosos incluso en el suelo, sin ningún tipo de tratamiento. Tampoco es únicamente el hecho de emisiones hacia la atmósfera. Esa es una condición necesaria, pero debe complementarse con la condición que hace que una externalidad se produzca. Y esa es que no exista ningún tipo de compensación o ningún pago o que no haya rehabilitación de los daños que un agente económico causa a otros a través de sus malas prácticas. Esto me interesa que quede sumamente claro, porque el tema de las externalidades, la teoría respecto de ellas, es lo que le da vida a todas estas fases aplicadas de la economía que comentaba. Economía ambiental particularmente, que lo que busca es encontrar mecanismos para que los daños sean compensados, que se pague por ello o que se rehabilite para que no existan externalidades. Vamos otra vez de regreso. El niño rompe la ventana y el responsable del niño ignora, se hace el loco, como decimos en Chapín, los chapines. Sí soy loco. Va. Ahí a quien le toca pagar el daño, absorber el daño causado, es al dueño de la ventana. Ahí se le causó una externalidad. Ajá. Pero bueno, si el responsable del niño viene y le paga
para que compre una ventana nueva o para que le reparen su ventana, depende al acuerdo que lleguen, no hay externalidad. Tampoco habría externalidad si el que rompió la ventana le dice, no, mire, perdone, mi hijo, mi sobrino, mi entenado, mi ahijado, mi hermanito rompió la ventana, pero no se preocupe, yo voy a hacer que le instalen a usted una ventana nueva. Y resulta que es una ventana nueva, más bonita, de mejor material y excelente. Le rehabilitó el daño que le había causado, ya está reparado. Ahí tampoco hay externalidad. ¿Por qué? Porque quien ha ocasionado el daño, al momento de compensar o al momento de comprar una nueva para reponer, lo que está haciendo es absorbiendo él los costos de reparación o de sustitución. Está entonces internalizando en su estructura de costos lo que representa el haber roto la ventana, el haber contaminado el agua, el haber contaminado el suelo, el haber contaminado el aire o cualquier otro tipo de externalidad que se produzca. Sí me estoy dando a entender con esto. Por favor, confírmenme. Sí, Lick, yo lo comprendo. ¿Existe algún sinónimo que podamos darle a la palabra externalidad o definitivamente no? Son deseconomías. Y esto viene desde los tiempos de los clásicos ingleses. Marshall, por ejemplo, lo cita como deseconomías. Aunque el término con el que estamos más familiarizados para referirnos a estos impactos, particularmente los negativos, es externalidades. Cuando hay impactos o impactos positivos o factores exógenos que lo que hacen es aumentar bienestar, mejorar el precio de las cosas, esas se llaman amenidades. Ok, muchas gracias, Lick. Licenciado, perdone, ¿podría dar otro ejemplo con respecto con el impacto del medio ambiente? Yo escuché que usted había mencionado eso. Regresamos a esta diapositiva. Ajá. Vale. Si una empresa cualquier tipo de, cualquier agente económico, dejémoslo en agente económico. Si un agente económico viene y contamina con los residuos y los desechos que genera en su producción y no hace nada para descontaminar el agua, no paga ninguna tasa, canon o impuesto para que un actor público, una municipalidad, el Estado, el Ministerio de Ambiente, cualquier dependencia o entidad en representación del Estado, si no se paga eso, esa contaminación del agua la sufren el resto de agentes económicos que dependen de esta agua. Los que contaminan el río deberían de pagar un canon, una tasa municipal, un impuesto, cualquier cosa por ese vertido que hacen. En Guatemala, desde 2006, existe el Acuerdo Gubernativo 236-2006, que es el de descargas de aguas residuales y lodos a cuerpos receptores. Ajá. Y ese tiene algunos parámetros en función a
determinadas cargas contaminantes que las empresas, o dependiendo de la naturaleza del agente económico, pueden vertir hacia un cuerpo de agua. Por ejemplo, están regulado, está normado ahí, cuánta materia orgánica puede ir en función de un parámetro que, bueno, son dos en realidad. Uno es la demanda bioquímica de oxígeno, o DBO, normalmente lo ponen como DBO sub 5, y el otro es la demanda química de oxígeno, el DQO. Otra medición para materia orgánica son los llamados sólidos suspendidos totales, o STT, SST. Estos elementos de los que estoy hablando son los que van, por ejemplo, en cantidades superabundantes en el río Villalobos, en el río Platanitos, y que son tributarios del lago de Amatitlán, y llegan al lago de Amatitlán sin ningún tratamiento durante toda la cuenca. Y todos los municipios cuyas aguas drenan hacia el sur, hacia el lago de Amatitlán, depositan sus descargas de aguas contaminadas, domésticas, industriales, comerciales, hacia esos ríos. Y ahí va todo eso. Todos esos elementos que van ahí, más otros químicos, más fósforo, más nitrógeno, más otro montón de residuos, resultado de la producción que se produce, valga la redundancia, en la cuenca, todos van ahí y contaminan el lago de Amatitlán y nadie hace nada, al parecer, ¿verdad? Hay muchas agencias intentando hacer algo, pero, mientras no se elimine la causa principal del problema, cualquier solución que le busquen dar a eso va a ser de las que se denominan soluciones al final del tubo. Las soluciones al final del tubo son alternativas de respuesta desde la ingeniería, por ejemplo, que lo que buscan es mitigar el daño que se causa, pero ya en el cuerpo natural afectado. Cuando el tratamiento de esas externalidades debería de estar presente en toda la parte de la cuenca en la que se produce el daño. Eso es, todas las municipalidades deberían de tener plantas de tratamiento de aguas residuales que funcionaran, y el agua entonces no llegaría con esa cantidad de nutrientes, con esa cantidad de basura, con esa cantidad de todo, como llega al lago de Amatitlán. Esa es una externalidad regional. Lo mismo pasa con el Motagua y todo ese caso con el que Honduras ha puesto quejas y está por armar un litigio a nivel internacional por toda esa contaminación que le llega a una de sus playas turísticas, a una de sus playas que es destino turístico muy importante, en la bahía de Omoa. Y es toda la contaminación que se genera en la cuenca del Motagua, que es larguísima, y la mayor cantidad de eso se genera en Guatemala, que es donde el 75% de la cuenca aproximadamente está. El 25% restante está en Honduras, pero llega ahí, a esa bahía. Y es una complicación terrible.
Esa es una externalidad muy clara. Otra externalidad que vamos a hablar hoy es cambio climático. Estábamos hablando de externalidades locales o regionales o también globales. La deforestación, por ejemplo, el avance de la frontera agrícola provoca daños severos en determinadas regiones, dependiendo de la magnitud de la deforestación. Por ejemplo, lo que está sucediendo en el volcán de Agua. Hay diferentes versiones de lo que ahí puede estar pasando. De lo que está pasando, no, es un incendio forestal. De lo que causó ese incendio. Algunos dicen que las prácticas agrícolas, bueno, si las hay ahí en el volcán de Agua, alguien para limpiar el suelo prendió fuego en su espacio y eso se llaman rosas. Eso con estos cambios de clima, el calor y los vientos que han estado soplando y se provocó un incendio forestal. Esa es una. La otra es que fue provocado por cazadores furtivos porque en el área del volcán de Agua reportaron hace unos pocos días que fue el avistamiento de un puma. Entonces, que un grupo de maniáticos, seguramente, para cazarlo y encerrarlo, incendió. Eso es un. Esa es una externalidad muy clara. Ninguno de los que provocaron ese daño lo va a compensar. En el cambio de uso de suelo, no solo por tema de avance de frontera agrícola, el cambio de uso de suelo trae consigo también destrucción del paisaje y también ecosistemas fracturados o fraccionados. Un camino, un espacio de bosque que se le cambie el uso, no solo altera el paisaje, sino que también fracciona un ecosistema, alterando los flujos que se dan en ese espacio, que son muchos, aún en espacios naturales relativamente pequeños. Otro tipo de externalidad global y regional son los temas de desertificación y sequía. Este es el paso de tierra que anteriormente tuvo algún tipo de cobertura vegetal, la eliminan, está en una etapa que se llama páramo, pero prácticamente va a pasar a ser un desierto. Eso está en función de deforestación, cambio de uso de suelo. Lo que hablábamos, contaminación de cuerpos de agua, inadecuada disposición de residuos y desechos. Lo principalmente preocupante es que parecen ser prácticas, no parecen, son prácticas comunes en todas las municipalidades. En alguna oportunidad se ha escuchado alcaldes comentar que su municipio tiene problemas de basura porque ellos no tienen río, lo cual es realmente, de espanto, ¿eh? Que un funcionario edil, funcionario público, el encargado del municipio, tenga el síndrome del camarón, por lo que este tiene en la cabeza, y se exprese de esa manera, con absoluta ignorancia, pero hay de todo. Ahora, sobre explotación de recursos, particularmente con los temas extractivos, estos causan daños, causan impactos y tienen efectos negativos respecto de la disponibilidad de recursos que no son absorbidos por quien los produce. Todos estos son ejemplos de externalidades.
Otra, y con la que seguiremos la sesión, es el cambio climático. El cambio climático para regiones como América Latina y el Caribe, esto es ALC, tiene una circunstancia que se denomina de doble asimetría. América Latina, en su conjunto, emite gases de efecto invernadero, pero de una manera, salvo casos así como México, Brasil, el resto de países, sus emisiones de gases de efecto invernadero son relativamente bajas. Sin embargo, muchos de nuestros países lo que presentan son espacios o situaciones de vulnerabilidad cada vez más crecientes. Vamos a tener una sesión particular para analizar los temas respecto de shocks externos a las economías. Y el tema está relacionado con los impactos respecto de fenómenos naturales que causan desastres, muchos de ellos provocados por cambio climático, en cuanto a frecuencia e intensidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, licenciado. Sí, Lic. Sí, Okay. Entonces, hoy sí al tema. Cambio climático, economía y sector agropecuario. Bueno, para hablar de cambio climático, primero tenemos que empezar hablando de clima. El promedio del estado de cuenta del tiempo. Su descripción estadística, valores medios y variabilidad climática durante al menos 3 decenios. 30 años de datos permiten hacer series de tiempo en las cuales se compara cómo se ha comportado el clima promedio a nivel de países, a nivel de regiones. Estas mediciones toman en consideración variables de superficie, temperatura, lluvia y viento. Lo que observamos cuando vemos los noticieros, prácticamente todos los noticieros en el mundo tienen un espacio para el reporte del clima. Estos espacios lo que hacen es describir cuál será para el día o para los siguientes días el estado del sistema climático. ¿A qué se refiere esto del sistema climático? El sistema climático está compuesto por la atmósfera, los océanos, la biosfera terrestre y marina, la criosfera, que es la capa de hielo en el mar, los glaciares y las partes nevadas. Esa es la criosfera, permanentemente nevadas. El último elemento es la superficie terrestre. Todos estos interactúan entre sí y dan como resultado el clima que hay en la superficie terrestre. Acá en esto, si observan, se observa aquí mejor, un poquito, hay una menos. Ahí se observa bien. Sí, ahí mejor. Este es el sistema climático. Y todo el sistema climático
está compuesto por una serie de ciclos. Esos ciclos se llaman ciclos biogeoquímicos. Dentro de los más importantes y quizá para todos el más conocido, se encuentra el ciclo del agua o ciclo hidrológico. Todo lo que sucede en la superficie terrestre está en función de la energía que el sol proporciona. ¿Se recuerdan cuando veíamos el tema de la teoría de los sistemas? En esa imagen, afuera del cuadrito, estaba el sol como principal fuente de energía para todos los procesos que los seres vivos y los organismos naturales realizan. La principal fuente de energía es el sol. Si el sol no tuviera los niveles de radiación que tiene y la distancia que media entre el sol y la tierra no fuera exactamente la del diseño de fábrica, sería imposible que la tierra tuviera los diferentes tipos de clima, los cuales aprovecha para producir bienes y servicios del sector agropecuario. La vida en la Tierra no sería posible sin la energía solar y lumínica del Sol, que provoca todas estas interacciones. Ciclo del agua, ciclo del carbono, ¿sí? Estos son elementos que están acá. Sin embargo, como estamos hablando del tema de externalidades, de agotamiento, de contaminación, de sobreuso de los recursos, todas las actividades humanas causan impactos sobre el medio ambiente, sobre su entorno natural. Lo veíamos, hay un flujo de residuos, de desechos, de todas las formas, líquidas, gaseosas y sólidas. Hay alteración en el paisaje y en el cambio de uso de suelo. Se deforesta, se interrumpe el ciclo del agua. Se interrumpen ciclos biológicos importantes. Esa fragmentación de hábitats que hablábamos. Entonces, todo esto que se da acá, este es el sistema climático. Todo lo que pasa acá determina la temperatura media y también los valores extremos. Episodios de mucho frío o de mucho calor. El tema es que